Y aquí estamos en el día 102, que es que ayer no me di cuenta. Ayer se cumplían 101 días desde el 16 de marzo que yo empecé a contar cuentos en directo de Facebook. Y la suma de los cuentos contados coincidía, 101 días, 101 cuentos. Y hoy estamos en el día 102 y voy a contar el cuento número 102, que he elegido para hoy, ya que me quejo mucho de mi pelo, una leyenda mapuche. En el pueblo mapuche tienen una historia también, un poco de miedo y un poco de no miedo. Menos claro que la historia de ayer de los aborígenes australianos. Esta es la leyenda de la calchona. En el idioma mapudungú, que traducido al castellano quiere decir la lengua de la gente de la tierra, o sea, sí, lo que hablamos los de Paquí. Eso diríamos en Extremadura. Pues que sepan ustedes que en Chile el pueblo mapuche es el que habla el idioma de la tierra, el mapudungú, y el resto de personas chilenas hablan el winkadungún. Hablen lo que hablen. Winkadungún significa la lengua extranjera. Así que yo hablo winkadungún y toda mi familia chilena es lo que habla. También se le puede llamar castellano. Y he descubierto, preparándome para contarles esto, que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua hay 309 palabras que hemos adoptado del mapudungún. Casi todas son referidas a plantas, árboles o animales que los españoles no conocían y porque son autóctonas del sur de Chile. Y entonces al llegar allí no sabían cómo llamarlas y adoptaron el nombre de que le daban los pueblos que allí vivían, que las conocían muy bien. Pero, por ejemplo, hay una palabra que sí que usamos mucho, que es poncho, que resulta que es mapudungún y la hemos adoptado y nos la hemos traído, y incluso en las revistas de moda pues dice: en esta temporada se llevan los ponchos. ¡Ah, qué bien! Ahí estamos hablando mapudungún. Por el contrario, hay otras palabras como ruana que yo en mi ignorancia pensaba que era una palabra mapudungú, y cuando llegué a vivir a Extremadura en el año 2000, mi vecina y mi vecino de la puerta de al lado, Mercedes y Diego, a los que en el libro de Frágiles Biografías les dediqué, sobre todo a Mercedes, que es la que me contó su historia, uno de los relatos, pues, perdonen que se va Lulu, yo tenía una ruana que me había traído de Chile, y ella y fue Diego, que al ver mi ruana me dijo todo contento: ¡qué ruana más bonita! Y yo me quedé a cuadros. Y le dije: ¿cómo conoce usted la palabra? Eso no me había pasado en todos los años que yo llevo viviendo en España. Y me dijo: porque es de aquí. Ruana se llama cuando tienes una manta y te la quieres poner encima, pero que te cubra bien, y le haces un agujero en el centro y la cortas, le haces una abertura que va del borde al agujero, y entonces te la colocas y la manta te cubre entero como un poncho, dijo él. Y ahí juntó dos palabras
del mapudungú poncho y del wincadungú, la lengua de los extranjeros, o sea, sí, del extremeño, ruana. Sí, la vida es una mezcla deliciosa. Y esta historia que les traigo hoy día, creo, la lengua de los extranjeros, o sea, sí, del extremeño, ruana. Sí, la vida es una mezcla deliciosa. Y esta historia que les traigo hoy día creo que es una mezcla deliciosa. Porque la historia de la calchona, que es una historia mapuche, tiene ese toque del yin y del yang, del bien y del mal, de que todo anda mezclado en nuestra vida. Y es que cuentan que hace mucho, mucho tiempo vivió una mujer que tenía grandes conocimientos sobre hierbas y sus usos. Ella estaba casada y había tenido 3 pequeños hijos y vivía muy feliz en su casa con su familia, a la que cuidaba con esmero. Pero este deseo de saber la obligaba, era una especie de instinto irreprimible, como el mío de contar cuentos, a salir cada noche para investigar más. Y ella, para que no la descubrieran, para que no hubiera habladuría sobre sus salidas nocturnas, había creado una pócima que al bebérsela la convertía en una oveja y quedaba totalmente transformada en una preciosa oveja negra. Nótese. Y para que no la descubrieran en su casa, para asegurarse de que ni su esposo ni sus hijos se despertaran mientras ella estaba ausente, les preparaba una pócima para el sueño que les ponía en la comida de la noche y que durante mucho, mucho tiempo se estuvieron tomando sin pensar que su compañera y madre en realidad los estaba drogando. Pero, por lo que sea, un día ella se despistó y no les dio a sus hijos la pócima o ellos no se la tomaron. La cuestión es que se fueron a dormir como todas las noches, se acostaron, se quedaron profundamente dormidos y fue entonces cuando ella aprovechó de levantarse en silencio y fue a buscar su pócima transformadora y se la bebió, esperó a que hiciera efecto y salió por la puerta de su casa convertida en una oveja negra. Pero sus hijos, que no se habían tomado la pócima, vaya, se despertaron y llamaron a su madre, que no respondió. Se levantaron y vieron que había varios recipientes con líquidos diversos y no se les ocurrió otra cosa que bebérselos y se convirtieron en zorros. Los 3 niños convertidos en zorros se asustaron mucho al ver aquella transformación. Y entonces se fueron corriendo a despertar a su padre y saltaron sobre su padre y le lamieron la cara y el padre al principio se despertó muy asustado, muy desconcertado, pero en cuanto vio aquel desastre de
pócimas diversas tiradas por el suelo y aquellos 3 pequeños zorritos que correteaban a su alrededor como pidiéndole ayuda, entonces supo que era algo que había hecho su mujer, porque todo el mundo sabía que ella sabía mucho de pócimas, de remedios que curaban a la gente. Lo único que se le ocurrió, viendo que ella no estaba, fue tomar de aquellas pócimas y empezar a darles a sus hijos hasta que de repente una funcionó y sus hijos volvieron a convertirse en 3 niños adorables. El hombre estaba realmente muy enojado por lo que había sucedido esa noche y decidió tomar sus cosas, a sus hijos e irse. Y se fueron en mitad de la noche y no se volvió a saber de ellos nunca, nunca, nunca más. Cuando ya estaba amaneciendo, regresó la mujer y se encontró toda la casa desordenada. Se encontró con que no estaba su familia. No estaban durmiendo, no estaban en los alrededores. Entonces supo que algo había fallado. Y fue a buscar la pócima que conseguía devolverle su ser persona. Pero quedaba muy poquito. Ese tantito ya casi al final del recipiente fue lo que ella se bebió. Pero no alcanzó a transformarla en una mujer de nuevo. Cuentan que lo que le pasó es que le aparecieron los brazos y las manos, le aparecieron las piernas y los pies, le apareció la cara, pero no le apareció el cuello ni el resto del cuerpo, y se quedó así, con forma de oveja negra que tiene cara de mujer, con su pelo de mujer, de ahí el nombre, Calchona, que significa en mapudungún pelo desordenado o sucio, feo, en fin, un pelo que no es agradable de ver. Y como no le apareció su cuello, pues no le apareció su capacidad de hablar. Y se quedó balando. Y así vive, balando. Los mapuche, en la noche, cuando sienten balar una oveja solitaria, saben que es ella. Le dicen a sus niños y a sus niñas que no salgan porque da un poco miedo verla. Sin embargo, saben que no es dañina y que no va a hacerles ningún mal. Y por eso le dejan en la puerta de sus casas recipientes con agua limpia y con alimentos sabrosos para que ella no pase hambre. Porque aunque Calchona es sinónimo de bruja, ya se sabe que las brujas malas, 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 pues solo algunas. Chao, chao.